Spinoza y la psicología de las emociones. ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para entender tu ansiedad, tus apegos y tu felicidad no la inventó Freud ni Skinner, sino un pulidor de lentes judío que fue excomulgado por herético hace más de 300 años? Baruch Spinoza fue un paria. Lo echaron de su comunidad, intentaron apuñalarlo y prohibieron sus libros bajo la acusación de ateísmo. Pero su verdadero pecado no fue negar a Dios, sino decir que el ser humano no es un imperio dentro de otro imperio. Con esta frase, Spinoza rompió con siglos de tradición. Nos dijo que no somos seres mágicos con un alma separada del mundo, sino seres biológicos movidos por leyes naturales tan precisas como la gravedad. Hoy en Psicologeando, vamos a dejar de lado la filosofía abstracta para ensuciarnos las manos con la psicología de Spinoza. Vamos a descubrir por qué para él no existen las emociones malas y cómo su visión de la mente cambió para siempre la forma en que entendemos el bienestar. Para entender la psicología de Spinoza, primero debemos entender una palabra que hoy los biólogos y neurocientíficos aman: conatus. Imagina que cada célula de tu cuerpo tiene un único comando programado en su código fuente. No mueras. Sigue siendo tú. Ese esfuerzo por perseverar en el ser es el conatus. En psicología moderna, esto es lo que llamamos el instinto de autoconservación. Pero Spinoza lo llevó más allá. Él decía que el conatus es nuestra esencia misma. No es algo que tenemos, es lo que somos. Cuando tu conatus fluye sin obstáculos, cuando sientes que creces, que aprendes o que te fortaleces, la mente lo registra como alegría. Por el contrario, cuando algo externo frena ese impulso, cuando te sientes limitado o disminuido, la mente lo registra como tristeza. Aquí está la genialidad terapéutica de Spinoza. Él elimina la culpa del mapa emocional. Si te sientes mal, no es porque seas una persona débil, defectuosa o pecadora. Es simplemente porque algo está bloqueando tu potencia de actuar. La depresión, vista desde Spinoza, es una crisis de energía. Es el conatus que ha perdido su fuerza para luchar contra las fuerzas del mundo exterior que lo oprimen. Spinoza escribió su obra más famosa, La Ética, como si fuera un libro de geometría, lleno de definiciones y demostraciones. ¿Por qué eligió un formato tan rígido? Porque creía que las emociones se pueden analizar como si fueran líneas, planos y cuerpos. Él decía que solo tenemos 3 emociones básicas que funcionan como los colores primarios de nuestra psique. El deseo, que es la conciencia de nuestra necesidad de sobrevivir. La alegría, que es el aumento de nuestra potencia. Y la tristeza, que es la disminución de esa misma potencia. A partir de este triángulo, Spinoza construye una verdadera tabla periódica de los sentimientos humanos. Define el odio, por ejemplo, simplemente como tristeza acompañada de la idea de una causa exterior. Piénsalo un momento. Si odias a alguien, es porque tu cerebro ha etiquetado a esa persona como la responsable de que tu energía vital bajara. El problema es que los seres humanos somos expertos en asociar mal las causas. A menudo amamos lo que nos destruye y odiamos lo que nos podría sanar. Spinoza llama a esto pasiones tristes. Vivir bajo pasiones tristes es como intentar navegar un barco mientras te guías por estrellas que no existen. Estás condenado al naufragio emocional. Aquí entramos en el punto más polémico y fascinante de su sistema, algo que lo conecta directamente con la neurociencia actual. El libre albedrío es una ilusión. Spinoza lanza una bomba a nuestro ego al decir que nos creemos libres simplemente porque somos conscientes de lo que queremos, pero somos profundamente ignorantes de las causas que nos empujan a quererlo. Es como una piedra que cae, y si tuviera conciencia, pensaría que está bajando al suelo por su propia voluntad. En psicología, esto se llama determinismo. Tú no elegiste tus genes, no elegiste el entorno donde creciste, ni los traumas que moldearon tu sistema nervioso en la infancia. Todo eso ha configurado tu cerebro para reaccionar de cierta manera hoy. Entonces, ¿estamos condenados a ser máquinas biológicas? Para Spinoza, la respuesta es un no rotundo.
pero con una condición. La libertad no es hacer lo que me da la gana, sino entender por qué soy como soy. La verdadera libertad nace de la comprensión. El momento en que entiendes que tu ira es un mecanismo de defensa aprendido frente al miedo, esa ira deja de ser una pasión que te domina para convertirse en un conocimiento. Y para Spinoza, el conocimiento es el único camino real hacia la paz mental, lo que él llamaba el amor intelectual. Pero, ¿cómo cambiamos realmente? Spinoza nos advierte que no podemos luchar contra una emoción usando solo la fuerza de voluntad. No puedes simplemente decidir dejar de estar triste o dejar de tener ansiedad. Él afirma con rotundidad que un afecto solo puede ser reprimido o eliminado por otro afecto opuesto y más fuerte. Esto es la base de la psicología conductual y cognitiva. Si quieres vencer un miedo, no basta con razonar. Tienes que encontrar una emoción más potente que ese miedo, como puede ser la curiosidad o el deseo de libertad. Tienes que sustituir una pasión triste por una alegría activa. Spinoza distingue entre dos tipos de alegrías. Está la alegría pasiva, que depende de algo externo, como que alguien te alabe o ganar dinero. Esta alegría es peligrosa porque si el factor externo desaparece, tú te derrumbas. Y luego está la alegría activa, que es la que nace de tu propia comprensión del mundo. Esta es la salud mental verdadera. No depender de los golpes de suerte del exterior, sino generar tu propia estabilidad interna a través de la razón. La meta final de su psicología es lo que él llama pasar de la pasión a la acción. Una pasión es cuando el mundo exterior te maneja como a una marioneta. Si alguien te insulta, te enojas. Si alguien te ignora, te entristeces. Eres un ser reactivo. Una acción, en cambio, es cuando tú te mueves basado en tu propia naturaleza y lógica interna. Ser mentalmente sano es dejar de ser una reacción a los golpes de los demás para convertirte en el autor de tus propios movimientos. Baruch Spinoza no era un filósofo de Torre de Marfil. Era un hombre que pulía lentes para sobrevivir y que buscaba una forma de vivir sin miedo y sin esperanza falsa. Él entendió, mucho antes que la medicina moderna, que la mente y el cuerpo son la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Si tu cuerpo sufre, tu mente se nubla. Si tu mente comprende, tu cuerpo se fortalece y tu sistema inmunológico se eleva. Para él, el bienestar es una unidad biopsicosocial. Hoy llamamos a sus ideas neurociencia, terapia cognitivo-conductual o incluso psicología positiva. Pero él ya lo sabía hace siglos. La verdad nos hace libres, pero solo si esa verdad es capaz de mover nuestras fibras más profundas y convertirse en una emoción positiva. Si te ha gustado este viaje al origen de la psicología moderna y quieres que sigamos explorando cómo los grandes genios pueden ayudarte en tu día a día, dale a like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Déjame en los comentarios. ¿Te sientes identificado con esta idea de que somos el resultado de nuestras circunstancias o crees que hay algo más? Me interesa mucho leer tu opinión. Soy Psicologeando y recuerda las palabras de Spinoza. No te limites a sufrir tus emociones. Empieza a entenderlas para transformarlas en poder. Nos vemos en el próximo video.